En un mundo que se tambalea al borde del abismo, una y otra vez nos dicen que no temamos. Una pandemia paraliza el planeta y nos prometen una nueva normalidad. Las economías se agrietan bajo una presión insoportable y nos aseguran que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Las tensiones geopolíticas encienden los polvorines del mundo y los diplomáticos proclaman avances hacia un futuro de estabilidad. Nos hemos acostumbrado a un ciclo sin fin de crisis y consuelo, de pánico y promesas, en donde líderes de las naciones más poderosas del mundo se dan la mano como está sucediendo en estos momentos, buscando forjar un nuevo pacto para la paz y la prosperidad global. Escuchen con atención las palabras que resuenan en los pasillos del poder: cooperación, seguridad, un futuro pacífico. Son las palabras que anhelamos oír. Son el bálsamo para nuestra ansiedad colectiva. En los últimos días hemos sido testigos de un esfuerzo sin precedentes por parte de las élites mundiales para construir un sistema de seguridad global. Reuniones urgentes, tratados firmados a altas horas de la noche, comunicados conjuntos que hablan de una era dorada de paz y prosperidad que está a punto de amanecer. Nos dicen que la tecnología, la diplomacia y una economía global interconectada han hecho que los grandes conflictos del pasado sean imposibles. Nos presentan una utopía al alcance de la mano, un mundo donde cada amenaza puede ser gestionada, cada riesgo mitigado. Nos venden un evangelio secular de paz y seguridad. Pero, ¿y si esta narrativa, esta promesa de un mundo seguro construido por manos humanas, fuera el engaño más grande y peligroso de la historia? ¿Y si esta misma confianza en nuestra propia capacidad para asegurar la paz fuera, en realidad, la señal inequívoca de una destrucción inminente y cataclísmica? Hace 2 milenios, en una situación de poder radicalmente distinta, se predicó un mensaje muy diferente. No era un mensaje de consuelo humano, sino de confrontación divina. El apóstol Pablo, prisionero del Imperio Romano, se encuentra ante el hombre que tiene el poder sobre su vida y su muerte, el gobernador Félix. Su propósito no es apelar a su propia libertad, sino presentar el camino de la verdad en Jesucristo. Y el Espíritu Santo registra para toda la eternidad, en Hechos capítulo 24, versículo 25, los 3 pilares de su argumento. No habló de prosperidad, no habló de autorrealización. Discutió con ellos sobre 3 realidades ineludibles: la justicia, el dominio propio y el juicio. Pablo confrontando a un pagano, a su captor, al hombre que anhelaba traer al conocimiento de Cristo. ¿Y de qué habló? Primero, de justicia, dikaio sine, no la justicia humana, imperfecta y cambiante, sino la justicia de Dios. Le dijo a Félix y a Drusila que existe un Dios en el universo, un Dios perfectamente justo y santo, cuyo estándar es la impecabilidad absoluta, un Dios que no puede tolerar la más mínima mancha de pecado, como dijo el mismo Señor Jesús: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el estándar inquebrantable de Dios. Luego, les habló del dominio propio, ekrateia, que Dios no solo exige este estándar perfecto, sino que el hombre está obligado a cumplirlo, a ejercitar el autocontrol para vivir conforme a esa santidad. Y finalmente, habló del juicio, crima. ¿Qué significaba esto? Que el hombre, cada hombre y cada mujer, es incapaz de cumplir ese estándar, que por nuestra naturaleza caída, fallamos, y por lo tanto, estamos bajo la ineludible sentencia de condenación. Dios es justo. El hombre debe vivir según su estándar justo. El hombre falla, y el hombre, por lo tanto, está condenado. Pablo enseñó el pecado. Pablo enseñó el juicio, y al hacerlo, estaba perfectamente alineado con la obra del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús prometió en Juan capítulo 16 que el Espíritu vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los mismos 3 temas. Este es el fundamento de todo el Evangelio. Todos los profetas fieles, todos los apóstoles fieles. Y como nos recordaría el gran puritano John Owen, todo predicador y maestro fiel a lo largo de la historia ha predicado el juicio de Dios. Porque sin la mala noticia del juicio,
La buena nueva de la salvación no tiene sentido. Y esta verdad no era solo para gobernadores paganos. Era el cimiento de la iglesia misma. Aunque el apóstol Pablo pasó apenas unas pocas semanas con los creyentes de Tesalónica antes de ser expulsado, este mensaje del juicio venidero fue grabado a fuego en sus almas. En esas pocas semanas, Dios lo usó para dar a luz a una iglesia y les enseñó acerca de estos mismos asuntos. Les habló del Dios verdadero, que tenía un estándar justo, un estándar al que todos los hombres estaban llamados a vivir y que, si no lo hacían, serían juzgados. Y luego, por supuesto, el resto de la historia, que Dios, en su misericordia, envió a su propio Hijo para pagar el castigo por nuestro fracaso, para ofrecernos perdón y revestirnos con su propia justicia. Por eso, cuando Pablo les escribe, no necesita explicar en detalle qué es la ira. Ellos ya lo sabían. Miren en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 10. Los describe como una iglesia que está esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No define la ira, no es necesario. Ya se lo había enseñado. En el capítulo 2, versículo 16, advierte sobre los que se oponen al Evangelio, diciendo, «Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo». De nuevo, la ira se da por sentada. En el capítulo 4, versículo 6, advierte contra la inmoralidad, porque el Señor es vengador de todo esto. Y en su segunda carta, escrita poco después, el tema es aún más explícito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Después de agradecer a Dios por su fe creciente, a partir del versículo 5, comienza a hablar del justo juicio de Dios. En el versículo 6, declara que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y luego, la descripción aterradora en los versículos 7 al 9, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En estas dos breves cartas, las referencias a la ira y al juicio son múltiples, constantes, fundamentales, y todas se basan en la enseñanza que ya habían recibido. En 2 de Tesalonicenses 2, 5, Pablo les pregunta retóricamente, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En cualquier presentación fiel del Evangelio, es absolutamente obligatorio que haya una discusión sobre el juicio. Pablo les había contado sobre el día de la furia, el día de la ira, el día de la venganza, el día en que Dios destruirá a los impíos y los condenará a un infierno eterno. Y es de ese juicio, de ese día culminante, que habla aquí en el capítulo 5 de su primera carta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. La frase clave que abre la bóveda de este pasaje es el día del Señor. Esta no es una expresión poética, es un término técnico, teológico, cargado con el peso de siglos de profecía. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él, lo llamaron el día grande y terrible del Señor. Amós, Isaías, Ezequiel, Sofonías, Malaquías. Todos ellos vieron este día en el horizonte de la historia. Amós, por ejemplo, nos advierte que el día del Señor será tinieblas y no luz, juicio y no misericordia, ira y no bendición. Nos muestra que este día traerá una perturbación cataclísmica del orden físico, una hecatombe cósmica desatada por Dios mismo. Amós describe la tierra entera siendo devastada, convirtiéndose en un mar turbulento, como el Nilo desbordándose por kilómetros y ahogando todo a su paso. Nos dice que el sol se pondrá a mediodía, cubriendo el mundo entero en una oscuridad palpable y aterradora, y que un fuego sobrenatural descenderá para consumir el mar y la tierra.
La visión profética del día del Señor es, para usar una palabra, aterradora. Y aunque los profetas a menudo veían un cumplimiento cercano e histórico de un día del Señor, una invasión, una plaga, sus ojos inspirados por Dios siempre miraban más allá, hacia un último y definitivo día escatológico del Señor, cuando Dios finalmente purgará el mal de su creación y destruirá a todos los impíos del mundo. Pablo quiere hablar de este día, porque tiene implicaciones profundas y prácticas para nosotros. Como escribió el piadoso Richard Baxter, predico como un hombre moribundo a hombres moribundos. Comprender el temor del Señor debe encender en nuestras vidas una motivación y una responsabilidad que de otro modo no estarían allí. Como tantos hoy en día, ellos tenían curiosidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo será el rapto? ¿Cuándo sucederá todo esto? La respuesta de Pablo, inspirada por el Espíritu, es tajante. No necesitan saberlo. No es información que les corresponda. ¿Por qué? Porque ya saben lo que necesitan saber, que el Señor Jesús regresará en llama de fuego para traer ira sobre los impíos. No necesitan conocer el cronos, el tiempo cronológico, la secuencia de eventos, ni el kairos, la época específica, la estación de la historia. La respuesta de Pablo es idéntica a la de nuestro Señor Jesús. En Mateo 24, 36 y Hechos 1, 7, Él dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Incluso hizo la asombrosa declaración de que ni siquiera el Hijo del Hombre sabía este dato, sino solo el Padre. Dios nos ha dejado deliberadamente en la oscuridad sobre el momento preciso. ¿Por qué? Para que cada generación viva a la luz de la inminente realidad de que podría suceder en su tiempo de vida. Para que cada generación se enfrente al hecho de que Jesús podría regresar en juicio durante su existencia. Pablo se los había enseñado y estaba repitiendo las propias palabras de nuestro Señor. Jesús fue quien originó la analogía del ladrón. Pablo simplemente añade «en la noche», porque es cuando los ladrones suelen actuar. El punto es simple y devastador. Un ladrón no anuncia su llegada. Su venida es inesperada, indeseada y destructiva. ¿Cuáles son estas señales? La Escritura es explícita. Una apostasía global. Un dictador mundial en un templo reconstruido en Jerusalén, declarándose Dios. Los ejércitos del mundo moviéndose hacia Israel. Y luego, el sol se apaga. La luna se vuelve roja. Las estrellas caen. El universo visible se desintegra. Las señales son inconfundibles, aterradoras, y están a la vista de todos. Y es aquí donde llegamos al clímax de la locura humana y del engaño satánico. En medio de este terror cósmico, con la evidencia del juicio inminente escrita en los cielos oscurecidos, ¿cuál será el grito de la humanidad? Miren el versículo 3. Una respuesta inexplicable, incomprensible en la superficie. Que cuando digan paz y seguridad, ¿cómo es posible? En un mundo que se desmorona, con el anticristo en el poder, con los cielos ennegrecidos, ¿cómo pueden decir paz y seguridad? La respuesta es tan simple como aterradora, porque un grupo especial de personas estará trabajando febrilmente para convencerlos de ello. Falsos profetas. Como advirtió el pastor John MacArthur, esta escena ya ha tenido sus ensayos a lo largo de la historia. Volvamos al profeta Jeremías. Él advirtió a Judá del día del Señor que se avecinaba sobre ellos a manos del ejército babilónico. Vio las señales, el ejército acampado en la frontera norte. Gritaba en las calles: «Huid, tocad trompeta, porque el mal se asoma desde el norte y quebrantamiento grande». Pero, ¿con qué tuvo que competir? Jeremías 6, versículo 14. «Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz». ¿Quién decía esto? El versículo 13 lo deja claro. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Falsos profetas, inspirados por demonios, andaban diciendo: «No se preocupen, todo irá bien. Estamos entrando en una nueva era de paz».
Ezequiel se enfrentó al mismo engaño. En Ezequiel 13, Dios da una ilustración gráfica. Dice que estos falsos profetas son como hombres que construyen un muro endeble y luego lo cubren con cal, con un enlucido blanco, para que parezca fuerte y santo. Pero Dios promete: haré que en mi furor se desate un viento tempestuoso, y habrá en mi ira una lluvia torrencial, y piedras de granizo que la consuman con furor. Y derribaré la pared que recubristeis con cal, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y sabréis que yo soy el Señor. Ahora, proyecten esa misma dinámica al tiempo del fin. En los últimos días, antes del holocausto final del día del Señor, el mundo estará literalmente infestado de falsos profetas, inspirados por demonios. Y como nuestro Señor advirtió en Mateo 24, no serán meros charlatanes, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa es la clave. ¿Por qué el mundo creerá la mentira de paz y seguridad en medio del caos? Porque la mentira vendrá acompañada de poder, de grandes señales y prodigios. El infierno desatará todo su arsenal de engaño. Puedo oírlo ahora. Los presentadores de noticias, los líderes mundiales, los gurús de la nueva era, todos controlados por el sistema del anticristo, dirán: no teman, este caos es simplemente el dolor de parto de una nueva era. El viejo mundo se está desmoronando para dar paso a un amanecer glorioso. Los cristianos eran el problema. Ahora que se han ido, podemos finalmente construir nuestra utopía. Y el mundo insensato, a pesar de haber sido advertido durante milenios, se tragará la mentira satánica e irá como ovejas al matadero. Y entonces, justo cuando el coro de paz y seguridad alcanza su crescendo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Repentina, ineludible, definitiva, es mi solemne responsabilidad, como siervo de Dios, advertir a esta generación. Si tú que escuchas conoces y amas al Señor Jesucristo, el futuro que te espera es indescriptiblemente glorioso. Pero si no lo conoces, el futuro que te espera es indeciblemente aterrador. No es poca cosa que el mundo entero tenga sus ojos puestos en el Medio Oriente. Allí es donde se consumará la historia. Podría ser en esta generación. Podría ser pronto. Hoy vemos con nuestros propios ojos la proliferación de falsos predicadores, pastores y cantantes que han entrado a la iglesia como con pieles de oveja para engañar a los creyentes, y miles les están creyendo. Debemos estar preparados. Si conoces a Cristo, serás llevado por el Señor. Si no lo conoces, serás destruido cuando llegue. El apóstol Pablo razonó con Félix y Drusila sobre el juicio. Sería un mayordomo infiel si no advirtiera a la gente de hoy de la misma manera. Para aquellos que no conocen a Cristo, que no tienen esta esperanza bienaventurada, nuestra oración es que la gracia poderosa de Dios los alcance ahora, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, y que crean en la verdad para salvación. Y para nosotros, los cristianos, aunque no experimentemos el día del Señor, conocemos gente que sí lo hará si no se arrepiente. Que hagamos todo lo posible para persuadirlos a reconciliarse con Dios y compartir la verdad de su palabra a todos los que podamos. Y más aún, que esta comprensión de lo que Dios hará con el mundo impío sea un recordatorio constante de cómo no debemos vivir. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. No pertenecemos al sistema que clama paz y seguridad mientras se precipita hacia la destrucción. ¿Cómo podríamos entonces comportarnos como ellos? ¿Cómo podríamos adoptar sus patrones de vida, sus valores, sus amores, y así abusar de la gracia asombrosa que nos ha salvado de un destino tan terrible? Padre, enséñanos a aplicar estas verdades eternas a nuestras vidas diarias.
Que el temor de tu juicio sobre el mundo nos impulse a la evangelización y que la maravilla de tu gracia nos impulse a la santidad, por el amor de Cristo. Amén.